Buenos días a todos. Vamos a estar ahora en la clase de ICTA que está relacionado a procesos y operaciones básicas. Recuerden que quien necesita hacer alguna consulta puede activar su micrófono o puede escribir por chat. Yo puedo estar viendo lo que ustedes están escribiendo, así que voy a tratar de contestar si se van generando dudas. Y lo que vamos a ver nosotros ahora en este teórico, en esta parte, en este segundo segmento, es lo relacionado con procesos y operaciones básicas. Digamos que una de las consideraciones principales que nosotros tenemos que tener en cuenta es que aproximadamente el 60% de los desarrollos de laboratorio no llegan a una etapa industrial por una falla en escalado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros desarrollamos a nivel laboratorio muy pequeño algún tipo de producto, algún tipo de desarrollo, pero después no conocemos las operaciones que implican hacer el escalado, es decir, de pasar de algo que vos tenés en forma muy pequeña, controlada en tu mano, en tu mesada, a pasar a una envergadura más grande con equipamientos tecnológicos que pueden llegar a presentar algunas dificultades. Otro tipo de cuestiones muy interesantes relacionadas con los procesos y con operaciones es que nos permite conocer qué tipo de maquinarias, qué tipo de tecnologías se pueden usar dentro de las industrias y cómo eso repercute en los alimentos. Desarrollar el alimento implica estar centrados en la ciencia del alimento. Y también podés utilizar a lo mejor equipamientos tecnológicos a escalas muy pequeñas, pero después tenés que pasarlo a una escala más grande para que este producto pueda comercializarse, en fin. Uno de los inconvenientes que tenemos al no conocer las relaciones que guardan las operaciones con los alimentos es, por ejemplo, una seguridad alimentaria. Nosotros podemos estar hablando de inocuidad alimentaria, pero a lo mejor no tenemos la más mínima idea de cómo una máquina está funcionando y si tiene a lo mejor un diseño higiénico o no. Es decir, si se queda retenido algún material orgánico dentro de la tecnología que puede permitir posteriormente el crecimiento de microorganismos, entonces nosotros estamos evaluando si usamos a lo mejor un proceso térmico para matar los microorganismos, ¿por qué siguen apareciendo en el producto? Y eso tiene que ver mucho cómo nosotros conocemos estas tecnologías, qué equipamientos se pueden usar, qué equipamientos se puede poder necesitar para poder llevar a cabo un proceso de que salga el alimento en condiciones y que a su vez también cumpla con la inocuidad. Es decir, que tenga algunas especificaciones, algunos requerimientos y que cumplan con que el alimento sea inocuo. Nosotros vamos a ver, porque en segundo año, segundo cuatrimestre tenemos esta materia que son operaciones básicas. Las operaciones básicas son todos los pasos tecnológicos dentro de un proceso. Un proceso, por ejemplo, cuando voy a decir, bueno, voy a producir queso, partimos con la leche cruda y al final después hacemos una maduración y obtenemos el queso ya maduro. Ese es el ripening, entonces obtenemos el queso maduro. Cada uno de esos pasos tecnológicos que se van dando son las operaciones básicas. Entonces nosotros necesitamos saber qué tecnología aplicar en cada uno de esos pasos y cuáles son los problemas que nos pueden generar o cuáles son las ventajas que nosotros podemos obtener de cada paso. Por ejemplo, si nosotros tenemos en elaboración de un queso, puede ser que haya algunos quesos que utilicen leche pasteurizada y otros no. De esa manera, nosotros vamos a saber, dependiendo del tipo de producto que queremos desarrollar, si tenemos que utilizar algún paso de pasteurización y estandarización de leche o no, o directamente utilizamos la leche tal cual viene. Uno de los quesos más caros a nivel mundial provienen de las leches que no son pasteurizadas. ¿Por qué? Porque el manejo microbiológico, el manejo y los cuidados que tenés que tener con esa leche es muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque no tenés ningún paso al momento de generar la coagulación y esta masa de queso, que te reduzca la carga microbiana como si lo hace una pasteurización. Entonces, si van patógenos, se genera un riesgo muy grande. Entonces, el manejo que nosotros tenemos que tener es muy distinto. Y acá cambian las operaciones y cada uno de estos pasos incluye que nosotros tengamos que entender cuáles son las operaciones que nosotros necesitamos aplicar, qué tecnología hay disponible para cada uno de estos pasos y cuál nos conviene. La diferencia que hay entre procesos y operaciones, porque no es lo mismo hablar de procesos básicos o unitarios, hablar de procesos en comparación con operaciones básicas o unitarias. No son lo mismo. Proceso es un conjunto de operaciones básicas o unitarias que tiene por finalidad
la obtención de un elemento buscado. Y obviamente un proceso no incluye únicamente, a lo mejor, obtener un producto. Un proceso, por ejemplo, puede ser la limpieza de una maquinaria. Eso también es un proceso en donde yo necesito operaciones básicas para poder hacer el procesado de limpieza. Entonces, no tenemos que tener la idea de que el proceso dentro de una industria va a llevar a un producto final que nosotros vamos a tener para comercializar. Un proceso, por ejemplo, puede ser la movilización de un packaging de un punto a otro, de un envase, de una punta de línea que sale el envase terminado hasta donde va a llegar el camión para poder llevárselo de la planta. Entonces vos haces el proceso de movilización interno con operaciones de movilidad de productos internamente dentro de tu instalación. Entonces los procesos son siempre que yo tengo un punto y quiero llegar a otro. Para ello voy a necesitar diferentes operaciones para poder completar ese proceso y llegar a lo que estoy deseando, que puede ser la movilización de un packaging, la elaboración de un producto, la limpieza de un equipamiento, etc. En el caso de una industria alimentaria sería alcanzar el alimento terminado por su comercialización. Ese sería el término más grande, porque yo necesito, hay procesos de limpieza, procesos de comercialización, procesos de elaboración del producto, pero al final de cabo de todos esos procesos reunidos, yo tengo el producto para comercializar. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo estoy buscando, la comercialización de dichos productos. Obviamente hay empresas que a lo mejor se dedican a entregar, a donar o generar ayudas, pero bueno, esos son ONG que no tienen como objetivo la comercialización, pero también elaboran productos, pero ellos necesitan de recursos que pueden provenir de donaciones, de agentes estatales, etcétera, para su funcionamiento. Por lo cual, cae también el concepto de comercialización amplio, que vendría a ser una transacción que ellos reciben dinero a cambio de entregar productos. ¿Tienen un mayor margen de rentabilidad? No. Lo hacen generalmente sin margen de rentabilidad, pero con lo que se llama con sustentabilidad operativa, es decir, que tiene que cubrir todos los costos de su funcionamiento. Entonces, ellos hacen una transacción de recibir donaciones, toda esa donación lo transforman en productos que después lo terminan entregando. Pero hay una transacción, porque en realidad, si no hay sustento económico, no hay proceso que funcione. Por otro lado, las operaciones básicas es el conjunto de operaciones que en forma sumativa, es decir, son operaciones, pasos de operaciones que se van sumando, que llevan a la generación de un proceso para la obtención de un elemento buscado. Y acá hablo del elemento buscado porque, como les comenté, no es un producto, puede ser una limpieza o puede ser una comercialización. Yo puedo tener operaciones de comercialización si soy una empresa logística de alimentos congelados. Entonces yo en ningún momento elaboro el producto congelado, pero yo tengo un conjunto de operaciones básicas para la movilización de ese alimento congelado. Desde que lo retiro del fabricante, los equipamientos que yo necesito, si tengo que montar una grúa, lo que sea para mover y subir dentro del camión estos productos congelados, movilizarlo, a lo mejor tengo un centro de distribución que voy a necesitar operaciones de refrigeración para mantener ese centro de distribución y posteriormente entregarlo a los negocios más pequeños, al retail, que es la venta minorista. Entonces, como ustedes pueden ver, los procesos es un conjunto de denominación amplio para buscar un elemento que yo estoy necesitando. En el caso de una industria alimentaria sería cada una de las etapas en la elaboración del alimento hasta su comercialización. Pero, ¿qué sucede? Nosotros tenemos bajo nuestro control el conjunto de procesos del elemento que nosotros buscamos. Si nosotros somos elaboradores, los procesos bajo nuestro control van a ser los procesos de elaboración. Si nosotros se lo entregamos a una empresa especializada en distribución, los procesos de esa empresa de distribución van a ser todos relacionados al movimiento de estos alimentos. Entonces, dependiendo de dónde nosotros trabajemos, los procesos pueden variar grandemente. Por eso no lo definimos como la obtención de un producto, sino que hablamos de la comercialización. Porque para comercializar nosotros tenemos que generar ingredientes o recursos alimentarios como materias primas. Tenemos que elaborar, que es ensamblar, o puede ser una industria primaria donde simplemente lavan y clasifican, por ejemplo, una manzana. Posteriormente, está la cadena de distribución y también tenemos operaciones en las retail. Un supermercado lleva un montón de procesos con operaciones para su comercialización. Los sistemas gastronómicos también llevan procesos de cocción, tienen que mantener las cocinas en condiciones adecuadas, el aprovisionamiento de alimentos, la conservación de lo mismo. Entonces, es amplio
toda la gama de procesos que nosotros podemos trabajar y necesitamos conocer. Uno diría en operaciones básicas, yo tengo que ensamblar una cocina de alimentos. ¿Mm? ¿Cómo lo voy a ensamblar? Y bueno, deberíamos estar trabajando con acero inoxidable. En operaciones básicas vamos a ver los tipos de acero inoxidable y qué nos conviene para poder diseñar una industria. Por ejemplo, no vamos a utilizar un acero inoxidable 308 porque esos son para procesos ácidos y en continuos que serviría para la producción a lo mejor de jaleas, mermeladas, bebidas endulcorantes, bebidas endulzadas como por ejemplo las gaseosas. Yo utilizaría un acero 208 porque es un acero que es mucho más económico, que se moldea muy bien y que sirve para recubrir mesadas o para hacer alacenas, etc. Entonces, todo eso lo vamos a estar viendo en lo que es operaciones básicas. ¿Por qué? Porque si yo pongo un acero inoxidable, por más que sea grueso, en una instalación, en una conducción, y se pica, cuando se pique, se generan pequeños como huequitos, se va carcomiendo. Todos esos puntos donde se va carcomiendo son puntos de retención de alimento. Y si uno después aplica seguridad alimentaria, no puede pasar por desapercibido que tiene picaduras dentro de su instalación. ¿Por qué? Porque cada punto de deformidad en una conducción implica que se acumule alimento. Si uno no tiene una limpieza higiénica seguida, esa acumulación de alimentos va a generar el desarrollo de microorganismos, se van a cubrir con un biofilm, se van a empezar a proteger y van a estar contaminando de forma constante los productos que nosotros estemos elaborando. Entonces, si uno realmente quiere y necesita ser un buen profesional de estos, necesita conocer cómo se elabora el alimento, no tan solo el conocimiento de la ciencia para generar un alimento, sino también de la tecnología llevada a cabo por los equipamientos y las operaciones que se están utilizando para elaborar un alimento. Uno podría decir, bueno, utilizamos paila de cobre para hacer dulce de leche. La pregunta es, tecnológicamente, ¿se debe estar usando una paila de cobre o ya no? Entonces son cuestiones que uno tiene que ir manejando, que lo relaciona con la seguridad, que lo relaciona con la vida útil de los alimentos, etc.